Muchas veces los mexicanos hablamos de lo difícil que es adaptarse a otro país, a otro idioma, a otra cultura. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarle a alguien extranjero cómo ha sido su experiencia trabajando con nosotros. Y hoy les traigo esta otra perspectiva. Bienvenido, bienvenida a la historia real detrás del casco, el acento y de cómo un "One beer please" se convirtió en "Cheves, jalo". ¿Qué tal, amigos y amigas de Mexinges por el mundo? Así como lo escucharon, este podcast está súper variado y ya estamos en el episodio número 11. El día de hoy conversé con Patrick Sampson, un ingeniero estadounidense que durante años ha trabajado de cerca con equipos mexicanos, viajando constantemente a plantas automotrices en México, aprendiendo español por iniciativa propia y descubriendo una realidad muy distinta a la que muchas veces se ve en las noticias. Sí, este podcast es de ingenieros mexicanos, pero como buenos mexicanos que somos, hoy abrimos el micrófono a alguien que también es mexicano de corazón, aunque haya nacido en otro país, porque vale la pena escuchar cómo es la ingeniería desde su experiencia, cómo es la cultura laboral, los viajes, aprendizajes de idiomas y de cómo una experiencia profesional termina convirtiéndose en una conexión genuina en otro país. Pat, Hola. eres un invitado muy especial porque en este podcast entrevistamos ingenieros mexicanos que están trabajando en el extranjero y a veces en México. Pero contigo tenemos una perspectiva completamente al revés. Un ingeniero extranjero que ha trabajado muy de cerca con la ingeniería mexicana y me interesa mucho conocer tu perspectiva. Sí. Bienvenido. Antes de comenzar oficialmente, quiero preguntarte sobre tus hobbies. ¿Te Sí. gustan mucho las carreras? Sí, las carreras y trabajando en mis carros. Soy mi mecánico. Yo no pagar ninguna persona para hacer las cosas. Sí, Solo qué yo. interesante. Solo yo, sí. ¿Tienes todas tus herramientas en tu garage? Sí, tengo la grúa, no sé cómo se dice, pero sí, tengo uno de estos como una tienda, un shop. ¿Y qué es lo que más te gusta de correr? Me gusta haciendo lo que se llama los track days, como en una autopista, que tú estás corriendo. No es solo para divertir, no es con clases y con números y puntos y todo eso, solo es para divertir, pero si estás en una pista, ¡Qué padre! estás haciendo muy rápido y ¿Y cuántos de tus 5 autos son de carreras? es mi Focus, mi Ford Focus ST. Ese es mi carro. Yo puedo manejar en la calle, pero la verdad no está lo mejor para manejar en la calle ahora por los cambios que yo hice, pero sí, tengo 3 tipos de llantas por este carro. O sea que tú puedes armar y desarmar un carro casi completo en tu garage. Sí, Conoces yo puedo mucho hacer de todo. mecánica. Solo si necesitas hacer algo con la clima para poner el gas otra vez. Ese es un herramienta muy especial y caro. No puedo hacer como así. Y algunos herramientas que son especiales, tú puedes rentar y luego tú pagas como si estás comprando, pero sí cuando tú regresas, regresa tu dinero. Entonces no necesitas comprar esa herramienta especial que tal vez vas a usar 2 veces en toda tu vida. Claro. Entonces mejor hacer. Y a veces estos son muy caros también. Todo lo mecánico es carísimo. Sí, no quiero pensar de cuánto yo gasté en herramientas sobre mi vida, pero si tú compras sobre un gran tiempo, sobre toda tu vida, no siente como es mucho dinero. Es Una gran inversión también porque ya no pagas en mecánica, como dices. Puedes hacerle los servicios a tus amigos, tal vez. Sí, yo sé, tengo un amigo que siempre quiere ir a la casa para hacer las cosas, pero Te Eh, visita y aprovechándome, ¿puedes sí, revisar el coche? sí, siempre me pregunta, necesito un cambio de aceite, ¿puedo venir? Sí, hicimos, y luego vamos a cenar o lunch y a comprar. Ah, ok. Ese es mi pago. Bien, bueno. Sí. Ay, buen amigo también, Sí. que eres y que es él. Ujú. ¿Y de dónde nació como este amor por la mecánica? Más o menos era por mi padre. También le gusta carros. Cuando era joven también hice los cambios, tenía las herramientas y sabía
como arreglar los carros por mi Ay, qué papá. padre. Sí. Y por eso fue que estudiaste mecánica, ingeniería mecánica. Sí, yo siempre sabía que yo quería hacer algo con carros Bueno, pues o automotriz. vamos a empezar a entrar en la ingeniería, ¿qué te parece? Sí, muy bien. Estudiaste en la Universidad de Toledo, Sí. en Ohio, Ujú, y te llevó 5 años terminar la universidad, que sería la licenciatura para México. Es como undergrad, ujú, sí, y normalmente lleva 4 años. sí, Te tardaste 3 semestres más. sí. ¿No? Eso es por las prácticas profesionales. En mi universidad, no, ese no es el caso en todos, pero en mi tú necesitas hacer 3 semestres de para hacer la graduación. Entonces, por ese semestre yo estaba solo trabajando en esta empresa. No estaba tomando clases o nada más, solo trabajando. Voy a hacer un semestre y luego siguiente voy a tomar clases en la escuela. Y Ujú. luego siguiente trabajando. Y luego clases y como así. Ese por 3 semestres en total. Y es muy interesante porque en México solo es obligatorio un semestre de prácticas profesionales, Mm, casi al final de terminar tu licenciatura. sí, y creo en muchas universidades en Estados Unidos no es necesario. ¿Y qué hacías en esas prácticas? Tú estás trabajando como una persona normal, más a veces. Yo estaba como en el piso, usando las máquinas y haciendo las partes. Donde yo trabajé, ellos tenían como una plantita chiquita para hacer partes para los pruebas y los pre-series builds. Como lo preliminar. Sí, entonces teníamos los mismos máquinas como la planta tiene, pero solo hicimos como 200 partes. No estamos haciendo como Gran 2,000 o producción. 1,000,000 de partes. Entonces yo estaba corriendo las máquinas y haciendo las pruebas y Como un operador casi sí, casi. casi como así. No era muy como un ingeniero, más como Ajá. una persona trabajando en un operador, pero me gustaba la verdad. Que eso es casi usual, ¿no? Cuando eres el recién egresado te ponen a trabajar más que llegues y le sepas a todo. Sí, es. Y mis compañeros y en mi Mm. grupo era uno más de mi universidad y en otros grupos de esa empresa eran otros estudiantes haciendo lo mismo. Ay, qué padre. Te hiciste ahí amigos y intercambiaste conocimientos con Sí, ellos. una yo conocía de mis clases de universidad. Solo era suerte que estábamos en la misma empresa. ¿Y para estar en esa empresa aplicaste? ¿Mandaste solicitud o fue al azar? Yo apliqué, pero la universidad tuve un career fair, como una feria de trabajo. Ujú. Entonces muchas empresas vinieron a la edificio de ingenieros en mi universidad Ujú. y ellos ponen mesas y tienen 2 o 3 personas de la empresa, como un ingeniero, una de HR, y tú puedes ir a cual tú quieres y hablar con ellos y dar tu resumen a ellos, Tu currículum. tu Ujú. currículum y ese es como yo encontré. Qué padre. Sí, Oye, y ya estando en esto, ¿te pagaron las prácticas profesionales? sí. ¿Te pagan como cualquier trabajador? Sí, yo estaba trabajando como, no sé, un restaurante, McDonald's o algo como así en ese momento. Yo estaba ganando mucho más de ellos Ah, y en como eso. estudiante. Sí, entonces yo Sí. estaba ganando bien por un estudiante, la verdad. Eso es algo que comparado con México es súper distinto. En México no te pagan ni el salario mínimo, que aquí sería un Ah, McDonald's, sí. por ejemplo. Y yo escuché que otros amigos que estaban en otra empresa, él era muy inteligente y estaba ganando como doble de yo por la ¡Wow! empresa. Ellos pagaron mucho en estos. O sea, los ingenieros en este país sí son bien pagados desde el inicio. Bueno, los buenos también. Sí, Bueno, y entonces te graduaste de la universidad sí, y estuviste en tu primer trabajo 6 años sí. como ingeniero de desarrollo de arneses. Cuéntame más de ese trabajo. Bueno, yo estaba buscando por un trabajo antes de salir de la universidad y yo tenía oferta como un mes y medio antes de terminar mi Ujú. universidad. Entonces yo estaba listo, yo sabía voy a hacer la graduación y luego tengo un trabajo. Yo Sí. tenía una semana de como vacaciones. En ese momento yo tuve la oportunidad para ver departamentos, porque donde está mi universidad y donde estaba ese trabajo no estaba en la misma ciudad.
como 1 hora manejando. O sea, tuviste el tiempo súper reducido para cambiar, hacer la mudanza. Sí, pero por la primera vez yo manejé 1 hora. ¿En serio? ¿Todos los días? Yo yo tenía un carrito en este momento que era bueno en gas. Sí, yo estaba trabajando con un gran cliente todo el tiempo en esos 6 años y en ese momento, en ese trabajo yo fui a México muchas veces. Sí, quiero abordar esa parte. Para empezar, este era un cliente en la industria automotriz, ¿verdad? Sí, uno muy grande, de los grandes tres en Estados Unidos. Ay, sin decir el nombre, ahí se lo imaginarán. Y Pat, ¿cómo terminaste yendo a México a trabajar? ¿Te mandaron para que aprendieras algo? Ellos me mandaron porque los componentes, el arnés que yo tenía, yo necesitaba ir a la planta para ver los partes nuevos por el nuevo año del carro. Porque hicimos un gran cambio de vehículo, entonces eran muchos cambios del parte. Y normalmente hacemos que se llama en inglés un first piece sign-off, como tú revisas la primera parte que hace la planta, porque si tú revisas como el 50 partes, si ellos hicieran mal, Desde la primera. ellos necesitan cambiar todos. Entonces, revisar todas las dimensiones y los conectores y todo para si ellos hicieran bien. ¿Tú ya habías estado en el diseño o solo fuiste ya en la parte final de revisión? Ambos. Yo tenía en ese momento un imprimidor muy grande porque los dibujos eran muy grandes, más de una mesa. Y yo necesitaba traer estos en mi maleta. ¿Y cómo le hiciste? Algunos eran muy grandes y yo solo traía una maleta más grande y teníamos una máquina que pone la papel como perfecto. Ah, como que lo dobla. Sí, una máquina que dobla y yo puse en mi maleta. Qué interesante. Y antes de continuar, explícanos qué es un arnés, para los que no sabemos. Un arnés es que conecta todos los componentes en el carro que necesita eléctrica, como la pantalla, los luces, donde tocas para los vidrios, los controles, y los arneses conectan todas las cosas eléctricas. O sea, es como un grupo de cables todos juntos, llegan al otro extremo y entonces se dividen a los distintos componentes. Sí, y tal vez en un carro chiquito, como una camioneta, son como 25 arneses en varios tamaños. Algunos son muy grandes y tienen muchos circuitos, muchos cables chiquitos o grandes, pero en otros solo un cable, como de la pila. Claro, vamos a dejar aquí fotos Sí. para los que estén viendo video y se den una idea, porque o sea, algunos van desde la pila hasta la parte de las luces traseras del auto y otros se quedan, que es donde ahorita tú estás desarrollando, en la parte frontal, como en la consola del vehículo. Sí, exacto. Y son arneses diferentes y tenemos conexiones entre estos arneses, porque un arnés no puede todos los conectores de todo el vehículo. Tenemos algunos que son adentro, afuera, abajo, y luego tenemos conexiones o inlines que conectar estos arneses, todos los arneses juntos. Órale, ¿y como cuántos ingenieros se ocupan para un arnés? Yo tengo 4 arneses. Por un vehículo normalmente es como 5 o 6 ingenieros. Y normalmente un ingeniero va a tener 3, 4 arneses. Depende. Si tienes uno que está muy, muy grande, como del cuerpo, tal vez solo tienes este. Porque como en un camioneta, como un Suburban o algo como así, tú solo vas a ser una persona que tiene un arnés, el cuerpo. Porque está largo, porque está de enfrente, de atrás. Tiene muchos circuitos. Se ve que conoces mucho la materia porque estuviste esos 6 años en arneses y ahorita retomaste, ¿verdad? Sí, con ese proveedor sí, era 6 años de puro de eso, con un cliente. Y ya que estamos ahorita hablando de arneses, ¿cuánto tiempo tienes para entregar el arnés para el vehículo que viene? Por un vehículo nuevo que no existe ahora, es como 2 años antes de vender la primera vehículo al público. 2 años, pero tu tiempo de entrega es, me imagino que antes, ¿verdad? Sí, es como una media. Una media antes, después de este tiempo, tú no puedes hacer cambios muy grandes.
Solo tengo un gran problema aquí, necesitamos hacer un cambio. Pero un año y medio antes no hay gran cambios o muchos cambios después. Y entonces esto pasa por muchos controles, ¿verdad? Como Sí. el manager y muchos ingenieros que lo van revisando. Sí, también son grupos que solo es su trabajo para revisar la ruta, el camino de los arneses, si está pegando otra parte y si está en la posición correcta en el 3D, en el CAD. Ujú. Entonces por eso tú dices que trabajas con muchos otros ingenieros de otras ramas. Sí, porque mi parte toca muchos otros componentes y necesito trabajar con los del metal, de los frenos, de las luces, de los limpiabrazos. Entonces necesito conocer muchas personas y trabajar con ellos. Y normalmente muchos son buenos, pero el arnés es como, ellos siempre piensan, ellos pueden cambiar, es muy flexible, pero no siempre es muy simple como ellos piensan. Sí, nada, todo lleva mucha ingeniería Sí, detrás. sí, Y entonces fue en ese trabajo que llegaste a México por primera vez, por Sí. trabajo a una planta. Ujú. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a una planta en México? ¿Te acuerdas? Era muy bien, mi primera vez era por Monterrey y mis compañeros me dijeron que, Monterrey está muy bueno, no te preocupes nada, va a ser bien y yo estaba enamorada con... ¿Te enamoraste de Monterrey? Sí, me gusta Monterrey mucho. Tanto que se fue a casar hasta allá, pero bueno, es otra historia. Sí, creo Monterrey es la ciudad que yo pasé los más veces en México. Ujú. En ese trabajo viajaste mucho a México. Sí, casi 5 o 6 veces por año. Wow, o sea, ibas, descansabas aquí en tu país y luego regresabas a trabajar a México. Sí, Cuando llegaste a esta primera visita en planta en México, ¿cuál fue tu primera impresión? no sé, es difícil. Como hay mucho guardia, como tú no puedes, como en las plantas de aquí normalmente tú puedes entrar al estacionamiento y nada está viéndote, pero ahí ellos están revisando como que está en el carro, quién son las personas, y es mi empresa, pero yo no trabajo ahí. Sí, Yo estoy en la oficina aquí en Estados Unidos, pero estaba revisando todos. es mucho control de seguridad, ¿verdad? Sí, Y a veces siento que es muy tedioso y burocrático. sí, a veces es un área muy bueno. Bueno, es que yo también ese fue uno de mis primeros choques culturales cuando llegué a Estados Unidos, Ujú. porque yo esperaba el guardia, que me revisaran la mochila, la computadora y nada más alguien más utilizó su bache en esta primera planta y yo entré y Sí. ya de la nada estaba dentro de la planta. Ujú. Es como, bienvenido, gracias. Sí. Y ya hablando dentro de planta, en la línea de producción con los ingenieros mexicanos, ¿hubo algo que te sacó de onda? Como es muy limpio. Siempre yo podría ver las personas que son limpiando el piso, el baño. Pero en las plantas que yo fui aquí, hay cosas como basura y muchas cosas en el piso y no importa a ellos. Es como, Ay, no me importa. Pero en las plantas de México siempre hay alguien limpiando y está muy limpio. órale, no, Sí. no, bueno, yo lo consideraba al revés a veces. Y yo estaba con uno de mis compañeros en una planta aquí, y él es de México. Y él me dijo, las plantas de México no son como así. Son mucho más limpios, no hay basura, cosas en el piso. Sí. Está mucho mejor. Yo estaba, porque yo nunca fui a un planta de vehículo, de cliente en México. Solo fue de mi empresa. Las Y él me son dijo, como más pequeñas de sí, producción. Ujú. Sí, es que hay de todo, ¿verdad? Aquí también hay plantas limpias y plantas que están muy descuidadas. sí, Por un body shop en donde se hace el cuerpo del auto, pues va a estar más sucio que un General Assembly, en donde Sí. ya se monta todo. exacto. Sí, sí hay de todo. Y algo que te sorprendió muchísimo de México fue que tenemos transporte de personal Sí. para llevar a las personas a las plantas. ¿Por qué? Sí, es que aquí ningún planta tiene Tú necesitas tener tu transporte o no puedes ir a trabajar. Tú necesitas tener un carro, alguien llevarte. Sí, es una diferencia muy grande porque en México hay muchas personas que no tienen vehículo propio. Sí, Y entonces por eso estas plantas proveen tantos camiones y también para que lleguen a tiempo, ¿verdad? Y sí. evitar la impuntualidad de los mexicanos. Sí. Y también el comedor te sorprendió que en México a veces hay servicio de comedor gratuito a los trabajadores. Sí, yo
aprendí en mi último trabajo porque ellos cambiaron el proveedor de la comida algunas veces. Y un día yo pregunté, ¿eso es gratis por las personas en el piso? Y dice, no está gratis, pero es muy barato por ellos. Y ellos quitaron de su pago, es parte de su pago. Sí, a veces conviene más comer ahí que traer comida fuera de casa, porque está calientito también, no es como aquí Sí. que solo hay refrigeradores y tienes tu maquinita y pagas tu coca. Sí, es muy distinto. Era más con esta empresa. Yo fui a México muchas veces y yo tenía compañeros aquí conmigo en Estados Unidos que eran mexicanos y hablando con ellos porque yo tenía un en mi lado en el otro escritorio, hablando con él y también yo estaba practicando en Duolingo como 20 minutos por día por como un año. Muy comprometido, ¿verdad? Sí, Pero ¿de dónde nació como este sentimiento de querer aprender el idioma? pues yo sentí que siempre vamos a México y ellos necesitan practicar con nosotros en el inglés, porque casi nadie de los americanos conoce otro idioma. Y, y entonces yo estaba, ay, pobre ellos, estamos practicando todos en inglés y ellos necesitan usar su inglés todo el tiempo. Sí. Y yo quería hablar con ellos en español para sentir mejor con ellos. Como esa empatía de que si ellos pueden, yo también puedo y Sí, entre los exacto. dos nos comunicamos a como podamos, Sí, yo ¿verdad? sentí triste porque siempre estamos hablando en inglés. Y si yo puedo en español, tal vez ellos sentir mejor conmigo. Sí. ¿Y cómo notaste su inglés de los ingenieros mexicanos con quienes te tocó trabajar? ¿Sientes que les falta algo, la pronunciación? Yo tenía todos. Tenía algunos que sí eran muy buenos y algunos que yo sabía que no entendí que yo estaba diciendo. Más que si era una junta que era en Teams como sobre el teléfono o algo. Porque yo creo que también para mí es más difícil para entender si es sobre el teléfono o en Teams y no estás como en vivo con la persona. También. Sí. Yo recuerdo un chavo en mi último trabajo que yo podría saber en la junta que él no me entendía. Solo va a decir, ok, Pat, ok, voy a revisar. Y yo estaba, no entendiste, pero... Y le escribías ya en correo después, ¿verdad? Sí, Para vamos, que... y luego vamos a hablar después afuera de la junta, pero... Ujú. Y hablando de ingeniería, o sea, en la parte tecnológica, la ingeniería mexicana, ¿cómo la consideras? ¿Cómo la ves siendo extranjero? Muy bien. En mis veces en la planta con nuestros clientes, yo sabía que ellos sí saben cómo está la planta y la parte. Yo podría ver que yo no necesito practicar sobre la parte, no necesito entrar la conversación. Ellos En pueden, detalle. ellos saben, voy a estar aquí como lejos. No es mi planta, ellos es su planta, tú puedes. Conocen bien su trabajo. Sí, exacto. Y en este trabajo fue aquí donde aprendiste más español. Una pausita comercial súper rápido. Si tú también quieres estar en el podcast o conoces a un súper ingeniero que nos quiera compartir su historia, me encuentras en mexingesporelmundo@gmail.com o en todas las redes sociales como @mexingesporelmundo. Ok, gracias. Bye. Fue aquí donde aprendiste más español. Sí. Duraste 6 años. Ujú. ¿Por qué te cambiaste? Pues estaba hablando con mis compañeros que estaba ahí por como toda tu vida y yo pensé, ay, no quiero hacer los arneses por toda mi vida, ¿no? Yo estaba feliz con la empresa, pero el trabajo estaba más o menos. Entonces yo pensé, quiero más con el motor o algo como así. Entonces yo estaba buscando más o menos, no muy fuerte. Y ya yo encontré algo que era trabajando con los motores. Tu fuerte, lo que te gusta, ¿verdad? Sí, La más que me mecánica. gusta. Sí, exacto, más mecánico. ¿Y a qué te cambiaste? Cambié por otro proveedor que hacen como motores o el diseño de motores por un cliente. Ese era durante COVID. Yo cambié en abril de 2020. Fui el primer día solo para conocer la HR y tener mi campo y luego fui a la casa todos los días. Fue un trabajo remoto, entonces. Sí, pero la oficina solo era 30 minutos de mi casa. ¿Y así te lo ofrecieron desde el inicio, trabajo remoto? Sí, yo sabía. Pero
que era mecánica, ingeniería mecánica, pero desde la computadora. ¿Es Sí. el mismo sentimiento o estabas esperando algo más manual? Algo más manual. Es que a veces fuimos para revisar las partes después de una prueba, pero no estaba con mi junta todo el día. Ellos no estaban a mi lado, ahora allí en la oficina. Yo estaba nuevo, entonces yo no conocía todos de mi equipo. Sí. Entonces era raro solo ver como en la junta. Entonces no sentía muy parte del equipo. ¿Y no sentías que te enseñaban o...? Sí, es más difícil porque no puedo ir a su escritorio rápido para practicar con él. Necesito llamarte o enviar un mensaje en Teams o algo y sí, eso era muy difícil. Y la comunicación, a mí en Estados Unidos se me hace muy lenta comparada con México. A veces nos dicen que somos pushies o que queremos que todo se haga rápido. Sí, Y exacto. aquí algo que aún me cuesta trabajando en Estados Unidos es que tienes que esperar una semana a veces para que te den una respuesta. Sí, yo encontré muchos ingenieros como así que yo envío un correo y luego estoy esperando y necesito enviar otro correo, Sí. llamar y no revisé, no tuve la oportunidad. Es como, ¿qué estás haciendo? Es tu trabajo, Sí. ¿no? Es algo que comparas mucho también con México. O sea, eso lo notaste que no esperamos ni un día y ya te estamos preguntando, oye, ¿sí viste mi correo? Sí, exacto. También cuando yo estaba en las plantas de México, es como yo pregunté a alguien a ti y luego, no, vamos a ir a buscar por esta hora. Sí. No es como, no, podemos hacer mañana o más tarde. Más sentido de urgencia, tal vez. Sí, definitivamente. Ujú. Bueno, y en este trabajo duraste poco, 8 meses, 11 meses. 11 meses. Sí, es que el cliente por COVID terminé el contrato 2 años antes de supone va a terminar. Y yo solo tuve 11 meses y luego el último día que terminé el contrato traemos todo por el cliente, como es el estatus y ese es donde dejamos. Y dijeron, no, aún no tenemos otro proyecto o proyectos nuevos, pero sí estamos buscando por otro. Solo puedes hacer como training por el momento. O sea, training sin que te pagaran. No, ellos estaban pagando por 8 horas, pero yo no estaba haciendo training por 8 No, horas. tú ya eres un ingeniero completo. Sí, no puedes hacer 8 horas todos los días de training. Sí. Entonces pusimos como medio de la día o 5 horas cada día. Pero ese era tan aburrido, la verdad. Y eso es algo usual aquí en Estados Unidos que de un día a otro te dicen, bueno, pues ya, no te necesitamos. Sí, en la junta era 6 de nosotros que ellos despidieron en una Teams meeting, en una junta, en una llamada. ¿Y qué pasó dentro de ti cuando estabas, bueno, ya no eras recién graduado, pero no esperabas este cambio tan drástico? Sí, y era mi primera vez y yo estaba más joven que estoy ahora y nadie piensa que va a pasar, creo. Y no estás pensando que no tengo un trabajo, cómo voy a pagar mis cosas y si ellos pagaran a ti por depende cuántos años tienes, ellos pagarán extra por eso. Como una liquidación, le decimos en Sí, México. depende cuánto tiempo tienes ahí y yo solo tenía 11 meses. Sí. Entonces solo era como un pago normal. No lo esperabas. Sí, no tengo un trabajo que voy a hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste así, sin empleo? 2 meses. Pues es que también fue en mero pandemia, ¿verdad? Sí, era en marzo de 2021. Entonces sí, todo estaba regresando un poco, pero sí, era el tiempo un poco raro. ¿Y de ahí? Yo fui a no era proveedor, es que ellos hacen como remolques de si tienes un remolques. remolque, sí. Si tienes un bote o un rack para llevar tus bicis, ellos hacen cosas como así. Como lo que se conecta, imagínense una camioneta grande, Lobo, pick-up, y tiene un cuadrito abajo. Ahí le conectan accesorios para que tú remolques tu barco. Pero yo no estaba trabajando con ningún cliente como uno de los 3 grandes y me gustaba mucho por eso. Porque no existe esa presión, ¿verdad? Sí. Porque cuando estás con los automotrices y sobre todo las casas grandes, es todo producción, todo lo quieren ya y no hay margen de error.
Exactamente. Y si pasa una fecha, es como, está bien. No es como, no, tú necesitas terminar y tener listo en exactamente esta fecha. Si pasar, tú necesitas pagar mucho más o algo. Sí, Algo hay va a pasar. Pero multas. la primera vez que pasé en este trabajo, estaba, nadie está ¿Te gustó? regañándome. O, está bien, estaba, ok. Sí, me gustaba ahí mucho. O sea, era como una empresita más de diseño, vendían como al menudeo. Sí, yo estaba haciendo todo. Yo estaba haciendo los dibujos y las pruebas como en el compu. Ujú. Y también ellos tenían un laboratorio donde yo podría ver mis pruebas como en vivo. No es como está en otra oficina, otro lugar. O sea, lo mandabas a manufacturar, ellos lo hacían, te daban la Ujú. retroalimentación y tú cambiabas en tu diseño, todo ahí mismo. Sí, exacto. Era muy fácil para hacer. Suena que estaba muy padre ese trabajo. Sí, yo tenía como un gran vestido porque yo tengo ropa bueno cuando voy a trabajo. Pero tengo un vestido que tenía mi nombre y yo voy a usar este cuando voy al laboratorio. Si necesitaba Ah, como cortar la un... metal Ah, ok. porque no estar sucio mi ropa. Claro. Sí, De ingeniero en oficina pasas al área de producción, ¿verdad? sí, Es un cambio total. Es sí. como un overall, como esta ropa que es completa. Sí, es completo de tu cabeza por el piso. Ujú. Uy, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué no te quedaste más tiempo en esa empresa si te gustaba mucho? La empresa estaba haciendo muy bueno cuando yo entré, pero luego estaba terminando COVID y cambiaron la economía otra vez y eso estaba viendo muchas partes de las tiendas y estaba haciendo mal y otra empresa compra ellos. Y en la primera día que ellos eran los dueños decía, ese día todos necesitan estar en la oficina 5 días ahora. Porque Ujú. antes yo solo estaba 3 días en la oficina y 2 en la casa. Y en ese primer día ellos despidieron todos los jefes del medio. Yo estaba como, Como, ¿por qué? ¿Qué ¿por qué? pasó? ¿Qué pasó? Ujú. Y yo sabía que la empresa estaba haciendo mal, pero y ellos necesitaban dinero, pero no sé, no pensé que van a despedir las personas, Sobre todo los de puestos altos, ¿verdad? Porque uno piensa que son los más importantes en una empresa, tal vez. Sí, el presidente de calidad, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Ya eres casi mexicano, solo te falta el pasaporte. Y entonces hubo otras dos rondas y hasta la tercera ya te Sí, tocó. cuando me despidieron, no era casi nadie más ahí de los ingenieros. Mi jefe y su jefe y tal vez una o dos más. Y antes Ah, era como, creo, 30 personas. uy, estuvo intensa la... Sí, y muchos salieron antes de... Cómo renunciaron ellos, porque ya sabían que iba a pasar. Ellos sabía y estaba buscando por un trabajo. Y también yo estaba buscando porque yo vi, después de la segunda, yo estaba, yo creo necesito estar buscando Claro, porque espero que no va a pasar, pero no tenías estabilidad laboral. no. Y entonces aquí, ¿cuál fue tu siguiente trabajo? Luego yo estaba con un proveedor trabajando con un cliente muy grande, otra vez, lo mismo cliente de O mi sea, primer regresaste a trabajo. lo que no te gustaba. Sí, pero no con los arneses, más mecánico con los carros, los turbocargadores de los motores, pero con lo mismo cliente de mi El primera. primero. Y creo por eso ellos me querían, porque nadie en esta oficina trabajé con ellos antes. Y Por eso- esa experiencia. También porque tenían oficina en México, ¿verdad? Y entonces tú Ujú. ya traías un currículum fuerte de, ya he ido a México, me siento cómodo trabajando con plantas allá, hablo el Sí, idioma. y también yo tenía en mi resumen que yo podría hablar ambos idiomas, inglés y español, y ellos me hicieron una prueba en mi entrevista. Ah, sí, ¿cómo fue? Cuéntanos Muy cómo fue esa bien, prueba. yo creo que fue muy bien porque yo gané el trabajo. ¿Fue alguien de México que te No, entrevistó? es un chavo de Brasil, sabía cómo hablar español y practicamos sobre deportes como fútbol. Cosas muy básicas, no cerca de Sí, trabajo, pero fue bien. Yo entendí todo. Y los otros dos chavos americanos, sí. ellos no entendí nada, obvio. ¿Te da orgullo que puedes hablar español? Sí, Porque es que no hay muchos, como dices, no hay muchos americanos que hablen un segundo idioma. sí, exacto. Yo no estaba nada listo, pero fue bien, creo. Bien, te ganaste el puesto. Sí. Y entonces ahí, ¿qué hacías? Por los primeros 2 años yo estaba en ingeniero como el contacto del cliente. Si ellos tenían una pregunta o algo estaba pasando en su prueba,
ellos van a llamarme. Como soporte. Soporte de todo. Yo fui a sus plantas y su oficina para revisar las pruebas con mi ingeniero de cliente. Y todo esto fue en México también, ¿verdad? Mucha cooperación. Sí, ahí en México y también aquí en Estados Unidos. Y entonces, subiste los primeros 2 años como ingeniero de soporte y el tercer año ya te pasaron como project manager. Sí, es que el project manager estaba ahí y estaba bien porque empieza allá. Pero luego el proyecto estaba aquí en Estados Unidos y está muy lejos. Estaba en Austria. Entonces, solo tenemos como la mitad de todos los días para practicar con ella. Y si algo pasa aquí en la tarde, no está disponible. Sí. Entonces, un día ellos me dijeron, ahora tú también estás el project manager. O sea, así de la nada. Sí. Y yo estaba practicando con ella y me dijeron, no, es tú ahora. Yo estaba... ¿Qué? Como ella decía yo antes de yo conocía, ella decía temprano, ella pensé que yo sabía. Ok, fue una sorpresa para ti. Sí, una sorpresa para mí. En la tarde yo tenía una junta con el jefe de los proyectos y él va a decirme en este momento. Y no era opcional, supongo, ¿verdad? No, es como, sí, también estás haciendo esto y también eres el ingeniero, no vas a quitar esta parte de tu trabajo. ¿Y hubo algún aumento de salario o fue lo mismo? Lo mismo. Es como tú estás haciendo todo ahora. Más trabajo, igual salario. Y más responsabilidad. Para que vean que eso también pasa en cualquier parte del mundo. Y yo no quería hacer yo vi cómo era mi project manager en mi primer trabajo y él siempre estaba corriendo y loco y estaba, yo nunca quiero hacer Y luego estoy haciendo. Terminaste. Sí. ¿Por qué hay ese tanto tabú de los project managers? O sea, muchos ingenieros en control, eléctricos, mecánicos, los vemos que o no hacen nada o siempre están como locos. Tú que ya fuiste PM. Tú necesitas saber todo lo que está pasando en el proyecto. Todos preguntaron a ti si tiene pregunta o no sabe qué está pasando. Uh-huh. Teníamos un portal para entrar los apps de cliente y siempre eran personas preguntándome, ¿puedes cambiar mi usuario? O no sirve. Todos los días estoy haciendo como así. Y siempre si hay preguntas, ellos no saben nada. Y tú eres el que mueve todo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y yo hago las juntas para juntar todo el equipo toda la semana y tomar las notas y enviar estos y también con el cliente, necesito trabajar con ellos, obvio, por los cambios, lo que está pasando ahí. Sí. A veces necesito ir a visitar al cliente, ese es como la mitad del día y luego no puedo hacer otras cosas. Y encima tu trabajo de ingeniero, ¿verdad? De diseño, lo técnico. Sí, exacto. Qué pesado. Sí, al principio era muy pesado y estaba trabajando tarde todos los días. En lo que te acostumbrabas también porque no hay un entrenamiento formal, ¿verdad? Uh-huh. O sea... Y yo nunca estaba haciendo este trabajo antes. Yo no quería, entonces... Qué difícil. Sí. Sí. ¿Y ahí seguiste viajando hacia México en ese trabajo? Sí, fui a México como 15 veces con ellos, creo, sobre los 3 años, a la planta en Ramos. Reforzaste mucho tu conocimiento en español. Sí, todos estaban muy sorprendidos en la planta cuando conocerme por la primera vez en vivo, que yo podría hablar con ellos en español. Sí, que llegas y dices, ¿qué onda? Y todos, ¿qué onda contigo? Es muy raro. Sí. Pero qué padre que te hayas aventurado a aprender otro idioma. Sí. Y todavía siendo ingeniero, creo que es algo muy difícil de encontrar. Uh-huh. Sí, especialmente un americano. Sí. Y entonces en este trabajo nada más estuviste 3 años. Sí, yo no estaba feliz por eso. Aquí hay un punto que comentaste, quiero tocar. Tú me dijiste que si estás en un trabajo que no te gusta, que lo mejor es dejarlo y hacer algo que te haga feliz en realidad. Sí, es que tú ves mucho tiempo en tu trabajo. Tú estás ahí 8 o 9, tal vez 10 horas por día, 5 días por semana. Y es 40, 50 horas por semana. Y ese es mucho tiempo. Y si tú no estás feliz y tú estás manejando en la mañana y pensando, no quiero ir ahí, ¿por qué tengo ese trabajo? No me gusta mi jefe. No es bueno para tu vida. Y luego tú estás pensando en el fin, no quiero ir ahí, pero sí tengo un trabajo.
Y no es bueno, yo creo no es bueno por tu vida y tu mente. Claro, no lo disfrutas y esto va afectando tu vida personal también, Sí, ¿verdad? exacto. Tú llegas a la casa y tal vez tú siempre estás triste y no quieres, no sé, estar con tu esposa o estás como, ay, no, uy, quiero estar solo. Sí, te deprimes tal vez. Ujú, exacto. Ujú. Sí, por eso yo salí. Yo estaba, pero recuerda los últimos 3, 4 meses, voy manejando en la mañana y estoy como, ay, no quiero ir de ahí. Todos los días. Y luego en la tarde estoy viendo la hora como solo 20 más minutos, 5 más minutos y puedo salir. Sí, contando hasta el Sí, último, contando el sí. último momento. Ese es Y, muy incómodo, ¿verdad? sí, Y hay personas que lamentablemente no pueden tener este lujo de cambiar de trabajo. Pero tú sí te aventuraste a cambiar a algo que te gusta. Qué bueno, regresaste a los sí, arneses, sí. que dijiste que no querías que estar toda tu vida ahí. Pero ¿por qué fue? ¿Por qué regresaste? Estaba pensando, la verdad, cuando yo salí a ese trabajo, mi primera de los arneses, pues ellos me dijeron, yo estaba un muy buen ingeniero de estos, pero si yo estaba trabajando en los proyectos muy nuevos con el cliente y ahí yo pensé, sí, creo que yo puedo regresar y hacer este otra vez. Sí, porque ya tenías mucha experiencia, ¿no? Sí, Y exactamente. sí involucra la parte mecánica, lo automotriz, todo lo que te gusta. Ujú. Si tuvieras un trabajo perfecto que dirías, en este estoy súper contento, ¿cuál sería? No trabajar, obvio, es la primera opción, Sí. pero Sí, yo podría tener ese perfecto para regresar a mi tercer trabajo. el de los remolques. Sí, me gustaba y a veces yo practicar con mi jefe de ahí. 2 años después ellos me despidieron, ellos estaban haciendo mucho más malo. Entonces, yo estaba pensando en regresar porque sí tenía un abierto. Yo tuve la entrevista, pero ellos no querían pagarme suficiente que yo quería. Y la verdad yo voy a pensar mucho si ellos hicieran una oferta, voy a pensar mucho si tú quieres regresar a un trabajo que despidieron. Pero tal vez también cambió la cultura, ¿no? O a ti solo te Ujú. importaba lo La técnico. cultura y uno de los jefes también hace carreras como yo. Ah, con razón, ya sabemos por qué quería Sí, regresar. sí, entonces estaba muy buena onda. O sea, ¿y a ti te gustaría quedarte en eso de diseño? Sí, Como también de menudeo, como la minoría, no ujú, tanto a las grandes empresas, pero ahorita ya regresaste a una sí, automotriz de nuevo. sí, ahora estoy con el cliente que yo siempre trabajé con. Y ahí te vas a quedar tal vez. Sí, estoy en el otro lado ahora. Es que ellos están cambiando como hacen el proceso, como el proveedor no está ahí todo el tiempo como yo estaba antes. Entonces ellos querían algo que tenía la experiencia de un proveedor y sabe cómo son los procesos de un proveedor. Sí, es que no solo es lo técnico, o sea, también Ujú. lo administrativo, ¿verdad? Sí, Y tú tienes los dos juntos, la experiencia en los dos. sí, en ambos lados. ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo hoy? Trabajan con muchos otros componentes, otras personas. Normalmente tú solo trabajas con un parte, pero los arneses son muy grandes y tocan muchas partes. Y me gusta estar en las juntas y escuchar qué está pasando con otras partes. Colaborar con más ingenieros de otras Sí, áreas. sí, tenemos juntas por las zonas de vehículo como el motor y abajo la cabina. Y me gusta estar en estas juntas escuchando qué está pasando. Tal vez no afecta a mí, pero me gusta escuchar qué está pasando con otras personas y otras partes que no afectan a mí. Lo visualizas todo, ¿verdad? Porque el vehículo es un mundo, Sí, es algo muy complejo. sí, puedo ver todo el vehículo en 3D. Qué padre. Nos Sí. pasas fotos y video para No, que... no te crees, es nuevo. Bueno, le tachamos ahí de qué marca es. Oye, Pat, cuéntame tu día más pesado en el trabajo. Era en mi último trabajo, en mi primer viaje por ellos. Estábamos tuviendo un problema con un componente que acaba de empezar production. Nuevecito, lo acababan de Una nueva diseñar. parte y el componente también era nuevo que no usamos en otra parte antes. Y no era mi cliente, pero yo no estaba tan ocupado en ese momento con mi cliente. Ujú. Y el jefe de todo de Norteamérica salió a su oficina y pregunté, ¿alguien puede ir a la planta en México mañana?
Mañana. mañana. Y este era jueves, entonces en viernes. Y yo estaba, ay, yo puedo, yo puedo. ¿No te dio mala espina como un red flag de... No. Y en ese momento yo tenía como 10 meses ahí. Yo estaba nuevo más o menos aún. ¿Querías causar buena impresión? Sí. Pero yo sabía que ellos tenían problemas y necesitaba ayuda en la planta para trabajar con los partes. Entonces sí, yo compré mi vuelo en la tarde y salió el siguiente día. Este viernes era un gran día. Yo salí de mi casa como a las 4 de la mañana aquí y este es 2 horas diferente de Saltillo, de Ramos. Entonces era 2 de la mañana ahí. Ujú. Y luego llegué como medio día a la planta y comí y fui directo a la planta del aeropuerto. Y luego estaba trabajando hasta como 1 de la noche. O sea, casi 24 horas Sí, trabajando. sí, yo Oh. estaba como despierto por como 25, 26 horas. ¿Y por creo. qué era tan imprescindible, tan importante que llegaras a esa planta? ¿Qué hiciste? Porque vamos a parar nuestras líneas y la línea del cliente, obvio, sí, paramos nuestra línea. Y deja tú que no tenga partes, o sea, es una multa millonaria para Sí, ustedes, ¿verdad? especialmente por ese cliente, es uno de los muy grandes y si tú paras la línea de ellos, cuesta mucho, mucho dinero por ti. Minuto, a veces Sí. es algo muy difícil. Sí, ¿Y por qué te ofreciste? O sea, ¿te gusta resolver? ¿Sabías exactamente qué era? me gusta ir a México. Sí. En serio, aunque Y yo haya no sido... estaba tan ocupado y yo vi todo. Era una oficina muy chiquita. Entonces solo somos en ese momento 6, 7 personas. Yo vi nadie más estaba diciendo así. Yo Todos estaba, volteados, ¿no? yo puedo, ¿por qué no? Oye, pero entonces te gusta mucho México. ¿Qué es Sí. lo que más te gusta? La comida, los tacos. Cuéntanos, ¿cuál es tu platillo favorito? Me gusta gringas o tacos de pastor. Una vez una mesera hizo una broma conmigo. Ese era uno de mis primeros viajes, entonces mi español no era muy bueno, pero yo entendí y dice, ok, 2 gringos para el gringo. Ah, Yo estaba, porque ella piensa que yo no entendí, pero oye, ¿y las gringas, los tacos, qué más? ¿Algo así típico que te guste? pues ese es típico, La ¿no? cerveza. Ay, sí, obvio, la cerveza. El indio. Porque yo tuve casi todo mi tiempo en el norte. Entonces indio, que está más popular en el norte. Las caguamitas también. Oye, Pat, ¿y has viajado a México del Sur, más del centro, Ciudad de México o puro Saltillo, Monterrey? Casi puro Saltillo y Monterrey al norte. Fui a, pues Juárez es más norte, fui ahí una vez. Y San Luis una vez, solo por la noche. Entonces, mi planta en mi primer trabajo era en Ciudad Valles, que es como cerca de San Luis y Tampico. Fui ahí 5 veces, que es más sur, pero no es muy sur, no es muy centro. Entonces, sí, casi puro era norte. Puro norteño, Sí. pura carne asada, ¿verdad? Sí, muchas carnes asadas. ¿Qué otra cosa te gusta de México, aparte de la comida? Las personas son muy amigables. Siempre si tú necesitas ayuda, van a ayudarte o necesitas algo. Como muy abiertos, muy... Sí, en mi último trabajo yo tenía un carro, ellos darnos un carro para manejar al hotel y cena. Y la pila del carro estaba fallando. Entonces yo fui a salir en la tarde y no prende, no jala. No. Y uno de mis compañeros pasa mi corriente. Yo pregunté al compañero que normalmente yo trabajo con él. Y él luego pregunté a todos en la oficina, ¿quién tiene los cables para pasar? Y luego era un chavo nuevo que yo conocía por la primera vez esa semana y él me ayuda. Ay, qué padre. Sí. Es que así somos los mexicanos, nos gusta ayudar. Sí, creo más porque yo puedo hablar español. También. Porque yo conozco en mi última empresa que mis otros compañeros, ellos no salen a cenar con los compañeros de la planta. También. Creo es solo yo. Pero ¿tú crees que si no hablaras español también te quedarías con tus compañeros de Estados Unidos o tratarías de salir con los mexicanos? Creo que voy a tratar de salir con los mexicanos, pero tal vez no quiere mucho porque necesitas hablar en puro español o puro inglés todo el sí. tiempo. Y es cansado también. Supongo que para ti también es cansado hablar español a veces, ¿verdad?
Sí, especialmente durante un podcast por 1 hora o más. Te Sí. agradezco mucho Sí. que estés tomándote el tiempo para... Sí. Pero mira, lo estás haciendo excelente, ¿eh? Gracias. No tuve clases, obvio, y Para aprender tú solo hablas muy bien el español. todos Bueno. dicen y la primera vez que alguien me dijo y estaba, la verdad. Y también cuando yo puse en mi resumen que yo puedo hablar ambos idiomas, era un ingeniero de mi primer trabajo que era de México, pero estaba aquí. Y yo, sí, tú puedes poner. Y yo estaba, ¿sí? Sí. Yo nunca pensé que yo podría, pero dice sí. ¿Cuál es tu expresión favorita mexicana? Yo creo que qué pedo. ¿Alguna otra? ¿Alguna que te haya causado como exactamente qué pedo con esta frase? Uf, que yo conozco todos los malos, obvio. Es lo primero que aprendes. Sí, exactamente. Mi ingeniero me enseña todo estos. Chévez. Chévez, jalo. Muy norteño hablas Sí. tú. Porque me gusta tomar cerveza. Ingeniero 100%. Pat, ¿hay algo que crees que se nos haya pasado contar? ¿Algo más que nos quieras compartir de tu vida personal, profesional? No creo. Me gusta ir a México mucho. No importa. Yo creo muchos vi en las noticias y cosas malas de México, pero es como todas las ciudades en todos los estados, en todos los países. Tiene partes buenas y partes malas, que las ciudades grandes siempre va a ser partes malas, pero no es toda la ciudad y todo el país. Muchos creo solo van a Cancún, a la playa de México. Y sí, es México, pero no es México real. Pero sí está muy bueno México. Y en una palabra, ¿cómo describirías el México real? Bonita. Sí, es que aquí donde vivimos no tenemos nada de montañas, pero sí hay muchas montañas y México está muy bonita para ver. La naturaleza es lo que más te llama la atención Sí. también. Ujú. Sí, Monterrey tiene muchas montañas, o sea, es Sí. ciudad, pero ya que vas hacia Saltillo, que yo no había estado, pero dato curioso, fui a la boda de Pat y su esposa y fue mi primera vez en Saltillo, muy distinto a de donde yo soy, de Puebla, pero Sí, Monterrey es la Pero- ciudad de las montañas. me gustó mucho, sí. Sí. ¿Has ido al Cerro de la Silla? No, ¿Cómo tantas veces? nadie y me no? llevaron. En todas mis veces ahí. Pues, Algún ingeniero que se ofrezca a llevar a normalmente Pat. no teníamos tiempo como en un fin, siempre estábamos volando o viajando. Y no es algo que tú puedes hacer después de trabajo en Sí. una noche. Las personas romantizan mucho viajar por trabajo, pero es muy cansado, como en esa ocasión que te tocó Sí, 24 exactamente. horas. Siempre tú estás volando y luego llegas y estás trabajando toda la semana. Sí. Porque solo estás así por un tiempo. O te da ¿cómo dijiste? El de Moctezuma. Ay, no manches. Yo no conocía esta expresión, yo le conocía como la diarrea del viajero, pero él mencionó que el mal de Moctezuma Sí, es más mexicano que yo creo. sí, es que pasa con los gringos a veces. Pero yo tuve muchas veces a México antes de casi 50, 60 veces y nunca tuve problemas, nunca estaba enfermo por la comida y no sé qué pasó esta vez, pero no salió a mi cuarto por como 2 días. Pues ni modo. Que ya a veces así pasa, de allá para acá y de acá para allá. Sí, Pues Pat, quisiera preguntarte algo en inglés para los Ujú. ingenieros o la gente en Estados Unidos. sí. So, as a foreign, as an American, what would you say to other people, other Americans, about working with Mexican, and in this case, Mexican engineers? Don't have to be worried about anything. Like if you have preconceived notions of maybe they're not the best engineers or they don't, maybe you think they don't know what they're doing. That's definitely not true. Could be in any country there's good engineers and bad engineers, but you don't need to think that all the engineers from Mexico don't know what they're doing or are bad engineers. In your experience, we are good engineers. Yes, in the majority, they're good. Nice, thank you. Y pues bueno, te quiero pedir un consejo para cualquier persona. Algún ingeniero mexicano que tal vez no sepa inglés. No importa si tal vez tú sabes un poco inglés, no importa si tú no dices correcta qué estás diciendo. Yo conozco que todo que yo estoy diciendo en este podcast que no está correcta en español, pero no importa. Ellos no van a decir, si ellos buena onda, no van a decirte, bueno, tú no dijiste esto correcta.
No importa. Yo conozco que siempre cuando estoy hablando en español no estoy correcto. No es mi primer idioma. No importa. No necesitas estar preocupada. Pero si tal vez tú no conoces esta palabra exactamente, no puedes decir exactamente. Está bien, no te preocupes. Lo importante es aventurarse y dar el paso para hablar, aunque sea un poquito, ¿verdad? Sí, Y de ahí va fluyendo. y si necesitas preguntar a ellos, ¿puedes decir otra vez, por favor? Está bien, no te preocupes, no es tu primer idioma. Ay, muchas gracias por darnos seguridad, porque eso es algo que nos da mucho miedo a los mexicanos cuando empezamos a hablar inglés. Sí, de La nada. pronunciación es muy difícil a veces comparada con el español. Sí, me imagino. Entonces, así que pónganse a aprender inglés y Sí, aventúrense. sí, tú puedes. Sí, tú puedes. No importa si tú no aprendiste en la escuela. Yo aprendí afuera de la escuela. Entonces tú puedes. Todo es posible, vean, si tenemos un ingeniero mecánico aquí hablando español, Sí. ustedes también pueden. Pat, muchas gracias por tu tiempo y me da mucho gusto que te guste México. Ojalá que muchos americanos se atrevieran a conocer esa parte fuera, como dices, de lo turístico de Cancún y conocieran la cultura. Sí, que es México. exactamente. Muchas gracias y te deseo lo mejor y gracias por estar aquí en esta hora hablando Igualmente, español. muchas gracias a ti. Completamente. Y creo que este episodio nos deja algo muy bonito. A veces pensamos que las diferencias de idioma, nacionalidad o cultura nos separan. Pero historias como la de Pat nos recuerdan que la curiosidad, el respeto y las ganas de aprender pueden acercarnos muchísimo más de lo que imaginábamos. Porque al final, detrás de los proyectos, las juntas interminables y los viajes de trabajo, seguimos siendo personas tratando de conectar unas con otras. Ojalá que esta conversación nos recuerde que nuestra cultura, nuestra forma de trabajar y nuestra calidez como mexicanos también dejan huella en quienes nos visitan y colaboran con nosotros. Gracias por escuchar Mexinges por el Mundo. Yo soy Lili y nos vemos en el siguiente episodio.